Buenas noches a todos por estar acompañándonos en este acto de presentación del volumen 202 de la colección de clásicos uruguayos. La Biblioteca Artigas, colección de clásicos uruguayos, fue creada por ley el 10 de agosto de 1950. Es una biblioteca, una colección que tiene, pues, 67 años de vigencia. El primer tomo, el primer volumen, fue dedicado a Artigas, porque justamente esta ley se aprobó en homenaje a José Artigas. El Artigas de Carlos María Ramírez fue el título que inició esta ya extensa colección. Era ministro de Instrucción Pública Justino Zavala Muniz, que fue uno de los grandes promotores de esta colección, que poco tiempo después tuvo en el profesor Juan Vivel Devoto, el actor más dinámico, que promovió e hizo realidad la colección a lo largo de los años 50 y de los años 60, incorporando literatura, toda la literatura del siglo XIX, parte de la literatura del siglo XX, la literatura modernista, la literatura gauchesca, la literatura criollista, pero también incorporó el debate de ideas, fundamentalmente en el siglo XIX, a través de títulos y polémicas sostenidos por figuras como Manuel Herrera Iobes, o Bernardo Prudencio Berro, o José Pedro Varela, o el propio Carlos María Ramírez. En la segunda mitad del siglo XX, sus títulos, la producción de esos años, ha venido siendo incorporada en los últimos tiempos. Y un ejemplo de literatura política de esa mitad del siglo XX fue este libro que hoy incorporamos a la colección, Febrero Amargo, de Amílcar Vasconcellos. Como lo establecen los mismos materiales que dan cuenta este libro, este es el resultado de una prédica sostenida durante unas pocas semanas muy intensas de 1973, semanas también decisivas que anunciaron y marcaron los años por venir. En el prólogo a la segunda edición de Febrero Amargo, de abril de 1973, la primera de marzo se agotó rápidamente, Vasconcellos dice que este libro, escrito sobre la marcha de los acontecimientos, cuando tantas urgencias están golpeando sobre nuestra actividad, no tiene otra finalidad que dar una visión conjunta de los problemas. 14 años después, en un nuevo prólogo a una nueva edición, ya recuperada la democracia en nuestro país, Vasconcellos insiste en la índole de las páginas reunidas, en el carácter con que fueron concebidas, recordando que el libro fue escrito en medio del fragor de la lucha, en horas difíciles y peligrosas. Tiene pasión por muy caros ideales, angustia y esperanza. Pero con justicia nadie podrá decir, desde la perspectiva de los días transcurridos, que no tuvo un propósito claro y definido de servir al país. Y de este modo lo tomamos como un libro apasionado, un libro de lucha, pero también como un libro que marcó un tiempo político como ningún otro en esa época en el Uruguay. Y a este título, con estos atributos, es que ahora pasa a formar parte de la colección de clásicos uruguayos. Después de varias ediciones, entre las que se cuentan la que en su homenaje publicaron la Cámara de Representantes y la Junta Departamental de Montevideo en 2001 y 2010 respectivamente,
La edición de Clásicos Uruguayos recoge el texto de la última publicación en vida del autor, la de 1987, e incluye un extenso y pormenorizado prólogo del profesor Gerardo Caetano, que contextualiza el libro en el marco de los sucesos que desembocaron en el golpe de Estado de 1973 y en la muy fecunda y coherente trayectoria pública de su autor. En nombre de la Biblioteca Artigas, cuya dirección honoraria me honro en desempeñar desde hace poco más de una década, agradezco al profesor Caetano por su trabajo, al doctor Vasconcellos hijo por el generoso apoyo a esta iniciativa, a la comisión editora de la colección y al Ministerio de Educación y Cultura por su respaldo, a quien tuvo a su cargo el cuidado de la edición, el profesor Néstor Sanguinetti, y a la Cámara de Senadores, a sus autoridades por abrirnos las puertas de esta casa y en particular de esta antesala del Senado que tantas veces y durante tantos años atravesó el entonces senador Amílcar Vasconcellos, y a todos ustedes que nos acompañan hoy en esta fecha tan emblemática como el libro que presentamos, ejemplo de una vocación democrática y también de coraje e integridad, valores que ojalá nunca el pueblo uruguayo deje de recordar y de admirar. Muchas gracias. Muy buenas noches. Créanme que es un enorme honor que no creo merecer el prologar esta obra de un grande de la historia uruguaya, de alguien a quien debemos conocer mucho más, que debemos investigar mucho más, que no ha sido reconocido como corresponde, con quien tenemos también una deuda grande. Tengo una enorme admiración por el doctor Vasconcellos, una enorme admiración, porque una de las virtudes que más me conmueven es el coraje auténtico, sobre todo en las instancias más duras. Ese coraje y esa integridad yo creo que le dan una significación especialísima a que Clásicos, esta colección emblemática, hoy incorpore el texto de Amílcar Vasconcellos. Porque de alguna manera es reconocer que Vasconcellos, y esto vale decirlo hoy, a 44 años de ese ominoso golpe de Estado, vale decirlo especialmente hoy, ese coraje y esa integridad merecen ser incorporados como un clásico de la historia uruguaya, como un clásico de la política uruguaya, como un clásico de la lucha de ideas. Yo trato de defender en el prólogo una hipótesis en la que creo. Febrero Amargo no es solo un momento. Hay figuras que, quedan legítimamente marcadas en la historia de una sociedad por un momento, por saber afirmar una postura en un momento. Y vaya que Vasconcellos afirmó una postura fundamental en un momento. La colección no admite títulos, porque es un prólogo, pero yo
le pasé medio de contrabando a Wilfredo un título. Un credo democrático en tiempos confusos. Es que si uno relee Febrero Amargo y registra los pronunciamientos de Vasconcellos, en aquel momento trágico, donde se iniciaba un golpe de Estado que fue en 2 tiempos y que venía incubándose en la política uruguaya y en la sociedad uruguaya, desde muchas tiendas, no solo militares, por cierto. Pero no es solo ese momento fue el momento de la coherencia, fue el corolario de todo un proceso que tuvo en Vasconcellos un representante muy íntegro de ese credo democrático, credo laico democrático, una suerte de religión civil del Uruguay. Vasconcellos tenía una larga trayectoria, no solo política, se había iniciado, y es un detalle muy importante, en las filas del Partido Colorado en la agrupación Avanzar. En los años 30, siendo un jovencito. Pero entrar al Partido Colorado por la agrupación Avanzar en ese momento era toda una definición. Entre otras cosas, de mucho coraje, pero también de una visión de la política, de una visión ideológica, a la que Vasconcellos fue coherente. Pero Vasconcellos también supo ser dirigente sindical. Fue dirigente sindical en el magisterio, y hay que recordar que Vasconcellos, entre otras cosas, fue maestro. Pero fue también dirigente estudiantil, dirigente de la FEU, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Y fue un hombre culto, muy culto, que combinaba el derecho, fue abogado y tiene libros jurídicos, con su preocupación permanente por la educación, y tiene libros, pero con una visión de reivindicación de la política, no solo de la política nacional, desde su afirmación vallista, sino también un hombre con vocación de mundo, que tiene reflexiones escritas sobre la política internacional. Es decir, Vasconcellos llega a la política joven, pero consolida un lugar dentro del vallismo, un lugar nutrido de otras experiencias, lo cual le daba a su personalidad una integridad especial. No cabe duda de que Luis Valle supo ver en Vasconcellos a una gran figura. Luis Valle, entre sus virtudes, tenía la de saber elegir. No es casual que en una asamblea estudiantil eligiera a Selmar Michelini, que era amigo de Jorge Valle, pero a quien había visto deslumbrado realizar un discurso. Y permítanme atravesar el tiempo, las circunstancias, y decir que celebro que estemos homenajeando a Amílcar Vasconcellos en la antesala del Senado y en una sala que está presidida por un cuadro de Selmar Michelini. Porque más allá de las visiones, Selmar Michelini, Álvaro Bayo, Manuel Flores Mora, Líber Serenghi, Amílcar Vasconcellos, más allá de las diferencias de rumbo, de orientación, de matices, expresaron en un tiempo crítico la raigambre de una de las tradiciones políticas e ideológicas más relevantes que tiene y que tendrá este país, que es la del vallismo. Mirémoslo desde donde lo miremos, la del vallismo. Y ojo que no era cualquier vallismo,
Era un vallismo radical. Ese mismo vallismo que estuvo en Vasconcellos a lo largo de su trayectoria en el Partido Colorado y en la lista 15. Ese mismo vallismo al que supo defender como legislador, pero también como ministro. Y hay que volver a sus textos. Uno de los productos más valiosos para mí es que Amílcar Hijo me regaló buena parte de la producción de Amílcar Padre. Y yo atesoro en mi biblioteca estos libros. Tienen un lugar especial. El proyecto de reforma agraria de su Ministerio de Ganadería, el famoso Plan Vasconcellos. 100 días en el Ministerio de Hacienda, con su proyecto de la cuenta 18 de julio, del cual muchos, muy pequeños, han hecho una lectura absolutamente descontextualizada y mezquina, pero que expresó, en tiempos que ya comenzaban a ser aciagos, los tiempos del autoritarismo civil, expresó la hora vallista, la apelación a la raíz del vallismo, en medio de un tiempo que ya era muy complicado y que estaba presidido por esa gran figura que fue Óscar Gestido. En medio de la tormenta, Gestido eligió, en un contexto muy duro, en un contexto de muchas tensiones, de muchos desafíos. Pibel decía que Gestido era el Hamlet de la política uruguaya, refiriendo a que era una figura, era un general, pero era una figura que dudaba, era una figura que buscaba equilibrios, ya en un Partido Colorado muy disperso, muy dividido. Y eso, lejos de ser un defecto, yo creo que era una virtud. Después vinieron otros que no tenían esa virtud y así no fue. Y Vasconcellos, como lo había hecho como consejero de gobierno entre 1963 y 1967, cuando fue una auténtica barrera frente al golpismo, del que ya habían indicios muy fuertes. Eso llevó a que algunos, y esto está documentado, ante la interrogación del embajador norteamericano respecto, ¿a qué pasaba? Dijera, no, lo que ocurre es que Vasconcellos está obsesionado con el golpe de Estado. Claro que estaba obsesionado, y tenía razón en estarlo. Y además, se ha dicho, y además tiene malas juntas, está ese militar ultraizquierdista que se llama Líber Seregni, del cual es amigo. Bueno, sí, y no es casual que Gestido lo primero que haga cuando es presidente de la República es apartar a Guerrondo de la región militar número 1 y nombrar a Líber Seregni como titular de la región militar número 1. Vasconcellos, en momentos en que, como dijo Jorge Valle y otros, era la primera figura del Partido Colorado, porque la historia fue por donde fue, y los historiadores no hablamos sobre la historia que pudo ser, pero interrogamos a la historia desde ese cementerio de posibilidades frustradas, que en la perspectiva de René Lassoa también es la historia. Y Vasconcellos era una figura muy importante de la lista 15 del Partido Colorado. Y en algún momento fue una figura que era el hombre político de un partido que estaba destinado a volver al gobierno después de 8 años. Siempre se dijo que uno de los problemas que tenía Vasconcellos era su carácter. Y a mí me ha gustado ese perfil, su carácter.
Algunos dicen, era inflexible. Claro, lo que ocurre es que en un día como hoy, o hace 44 años, o en febrero, el carácter era fundamental. Como fue fundamental el carácter para llevar adelante toda la crítica, toda la fiscalía parlamentaria que personalidades de todos los partidos hicieron a partir del año 68, cuando el país entró en una ola de polarización política e ideológica y entró en una lógica represiva y de autoritarismo. Allí Vasconcellos estuvo, y con la misma firmeza estuvo, igual que Michelini, condenando a la invasión a Checoslovaquia, desde este lugar, como correspondía. Y con la misma convicción y con el mismo carácter estuvo en aquel tiempo confuso de febrero del 73, afirmando sus convicciones. Hay que leer bien a febrero del 73, porque fue un tiempo de enormes confusiones. No hay que leer anacrónicamente a febrero del 73. Bordaberry ya no era una expresión democrática. Desde el apoyo a Bordaberry no se podía construir un sustento democrático. Eso llevó a muchas confusiones. Las confusiones que llevaron a figuras del Frente Amplio a afirmar no solo la polarización pueblo-oligarquía, sino a tener la expectativa de un militarismo progresista, de un golpismo progresista, el febrerismo. Las dudas del momento llevaron también a figuras del Partido Nacional a pensar en un provisoriato militar y volver a convocar al pueblo bajo lógicas electorales diferentes. Pero también llegó a figuras del Partido Colorado a solicitarle la renuncia al señor Bordaberry, contando además con la actitud manifiesta de otro olvidado, el doctor Zappelli, una figura sobre la que todos tenemos deudas, pero particularmente las tiene el Partido Colorado. Un demócrata cabal, un hombre que no aceptó estar ni un minuto presidiendo un remedo de parlamento bajo una dictadura. Esas confusiones llevaron a que en el movimiento sindical se buscara una ecuación cívico-militar, siempre en polémica. Y ahí, como bien lo dice Vasconcellos, estaban operando los yatorritos. Y hay que releer ese credo democrático, porque hoy podemos decir aquellos latorritos, pero en febrero del 73 había que tener mucho carácter, había que tener mucha inflexibilidad en los valores para afirmar que nadie se haga ilusiones. La torre llegó y nadie ha olvidado cómo se tuvo que ir. Los latorritos que tratan de llegar, aunque puedan lograrlo mediante la ayuda de cobardes y traidores, que no olviden la lección histórica. Había que tener mucho carácter en febrero del 73. Y la actitud de Vasconcellos es la actitud de los pocos. Hay dos figuras emblemáticas de la certidumbre del rumbo democrático en tiempos confusos, que son Vasconcellos y Quijano.
muy diferentes y al mismo tiempo muy convergentes en convicciones. La cuestión fundamental, entonces y siempre, es entre democracia y dictadura. Y todo lo demás, aun siendo muy importante, termina siendo posterior a esa afirmación inicial de que la cuestión fundamental, sobre todo cuando operan los latorritos, es entre democracia o dictadura. Eso que supo defender desde las páginas de Marcha de manera inimitable don Carlos Quijano, lo defendió desde la política partidaria Amílcar Vasconcellos. Eso solo lo podría haber dejado en la historia. Pero yo quiero defender una vez más la hipótesis de que esa actitud no es solo un momento, es el corolario casi lógico de una trayectoria signada por el coraje, por la integridad y por la coherencia. Por eso reivindico mucho este homenaje que le hacemos a Amílcar Vasconcellos incorporándolo en esta colección nacional que es Clásicos Uruguayos. Es un clásico, Febrero Amargo. Celebrémoslo y celebremos ese carácter que hoy siempre nos hace tanta falta. Celebremos ese coraje unido a la defensa de valores en la visión de la política. Y recordemos, a 44 años, lo que Vasconcellos, en su último discurso en el Parlamento, señaló. Se agraviaron hace poco tiempo porque dijimos que estaban preparando en la sombra estos hechos que se están desencadenando contra el país. La historia, América y todo el mundo lo saben. Todos aquellos motivos presuntos de agravio no eran otra cosa que la máscara con que pretendían tapar sus verdaderas intenciones. Digo esto porque los hechos, mucho más elocuentes que las palabras, ahí están. Hay triunfadores efímeros que las hojas del viento de la historia desparraman y se olvidan hasta del odio de los pueblos. Ellos se sentirán vencedores y muchos serviles y miserables se acercarán para decorar una situación momentánea, pero ya sentirán también el látigo de la historia sobre sus nombres y el de sus hijos, como una mancha indeleble por la inmensa traición que están cometiendo contra el Uruguay. Y de eso, señor presidente, no lo salvará absolutamente nadie. Contra esto nadie puede defenderse. Así como hace un rato con el grito de su partido contestaban otros hombres de sectores políticos diferentes, lanzo al país como un grito que es de paz, pero también es de guerra, el inmortal de Viva Valle, que debe estar siempre presente en la República. Solo con mucho carácter, con integridad, con coraje, en aquella noche aciaga, un hombre podía tener ese sentido de historia. Entre otras cosas, y con el honor menor que significa prologar este libro, hoy estamos homenajeando a ese hombre que definitivamente entra en nuestros clásicos. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. En primer término, nuestro agradecimiento al presidente de Clásicos Uruguayos. En segundo término, nuestro agradecimiento al profesor Gerardo Caetano por el prólogo y por la exposición. Y aunque a mí en estas circunstancias, comprenderán, no me gusta demasiado hablar,
También quería hacer un agradecimiento expreso al Poder Legislativo y al Senado de la República por habernos brindado esta sala, porque, bueno, la circunstancia de fecha y de lugar, cuando empezamos a hablar con el doctor Penco y con Caetano, manejábamos fechas. Como saben ustedes, siempre hay que tener las fechas después que va a salir el libro. Y manejamos la fecha y llegamos a la conclusión que esta fecha, este día, sería un día fundamentalmente emblemático. Emblemático en un sentido negativo, porque en ese momento el país entró en una etapa muy difícil de división de la sociedad que ha dejado hasta ahora muchos enfrentamientos y situaciones aún no resueltas. Y también cuando hablamos del lugar, nos pareció que el lugar emblemático era este, la antesala del Senado, que lleva el nombre de Selmar, y agradecerle también a los señores senadores que están presentes, a los señores representantes nacionales, a los ex legisladores y a todos los amigos que han venido acá a compartir la presentación de esta obra y, de algún modo, este homenaje. Y quiero destacar, si mi querido amigo, ex senador y actual catedrático grado 5 de Derecho Constitucional me lo permite, el profesor Rubén Correa Freitas, que él incorporado al programa de su materia el estudio de este libro, lo que me parece suficientemente importante para destacarlo, porque ya hay varias generaciones, algunos exalumnos míos, que me dicen que el profesor Correa Freitas los ha hecho estudiar, los ha hecho analizar y se lo ha preguntado en los exámenes. Y después, simplemente, el agradecimiento. Yo podría hablar de otras cosas porque tengo mi opinión, pero ustedes comprenderán que es una circunstancia un poco difícil desde el punto de vista emocional y, de algún modo, como lo señalaba el profesor Caetano, el doctor Penco, la verdad histórica siempre vuelve a aparecer. Muchas gracias. Resulta muy emotivo.